Buenos días, compañeros, profesor. Me correspondió pues el capítulo número uno titulado Los estudios del currículum en Argentina, particularidades de una disputa académica, del libro Desarrollo del currículum en América Latina, experiencia de 10 países. Este fue generado por los profesores Ángel Díaz Barriga y José María García, de ambos de origen mexicano. Son profesores e investigadores que tienen pues varios aportes como tal hacia el campo de la docencia. También, sin embargo, pues tienen otros proyectos dedicados a disciplinas científicas, pero pues digamos que su mayor incidencia está pues básicamente dedicada a la labor docente. En ese sentido, entonces podríamos definir el currículum como un campo teórico y práctico que se define o que tiene que ver con situaciones directamente que están relacionadas con la educación y la enseñanza. Más o menos se viene gestando como una preocupación frente al currículum y el debate curricular desde mediados del siglo XX, más o menos. Pues en Argentina, hacia 1980, se empiezan a generar o se crean varias dependencias del gobierno que están relacionadas directamente con la educación y con la emergencia moderna del Estado, es decir, con la escolarización, y también pues tiene mucho que ver con las diversas transformaciones debido a las constantes luchas sociales que se gestan pues no solo en Argentina, sino en el sector latinoamericano en general. El capítulo entonces se divide en cuatro apartados. En el primero pues podemos encontrar este que tiene que ver con la construcción de un contexto histórico de la emergencia pues sobre el pensamiento del currículum. Digamos que se pueden ver dos líneas marcadas. La primera es una producción de tipo teórico o intelectual sobre el currículo. La otra tiene que ver con el debate escolar, algo más operativo sobre el mismo currículum, pero pues digamos que la primera tiene como más aforo investigativo, la segunda no tanto. En ese sentido, entonces el contexto de la aparición del currículum en Argentina se viene marcado desde la década del 50 hacia el 60. Más o menos se gestan dos movimientos importantes. El primero tiene que ver, como lo mencionaba anteriormente, con la modernización del Estado y la creación de varios organismos técnicos pues dedicados como tal a la planificación de las diversas situaciones o dependencias que tiene pues el Estado frente a la nación, a la sociedad. Y el segundo tiene que ver con la profesionalización del campo docente. En ese sentido se crean varias carreras, se empiezan a crear carreras como las ciencias de la educación, en la Universidad de Buenos Aires, también se empiezan a fundar varios institutos que pretenden, pues, como el CONADE en 1966, que pretenden hacer diagnóstico de la educación en Argentina. También hacia 1967 se crea una oficina pues directamente que tiene que ver con el currículo a nivel nacional. En ese sentido pues la teoría curricular proviene pues más o menos se ve hacia los años 60, que proviene mucho de sectores internacionales, específicamente de Estados Unidos. En ese caso, entonces, el Departamento de Estado de los Estados Unidos auspicia o subsidia las editoriales para que se generen varias traducciones pues, de los textos en inglés a español y que se puedan como promover y apoyar el alcance de las investigaciones en el campo de la educación y curricular. Esto pues tiene mucha injerencia dentro de no solo de Argentina sino de Latinoamérica, porque pues se posibilita o se proyecta como un aumento en la calidad de la educación y también pues de la investigación misma del currículo. En ese sentido entonces se genera el INEC, que es el Instituto Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias, que incorpora novedades al área curricular, como son los debates sobre los métodos globales de enseñanza, la introducción de la matemática moderna, la gramática estructural, la educación no diferenciada por género, el cuestionamiento de la tradición nacionalista y pues cuestionamiento también de los ideales patrióticos. Hacia 1968-1971 se gesta una reforma educativa en la que se instala un pensamiento técnico sobre la pedagogía.
Aquí pues los maestros entonces pasan de escuelas normales superiores, secundarias, a institutos dedicados básicamente a la enseñanza, lo que hablábamos o lo que les mencionaba de la profesionalización de la educación. Digamos que este enfoque curricular se puede ver muy relacionado con el modelo racional de Tyler, pues puesto que propone objetivos de la educación y también como el cambio o la injerencia en los contenidos escolares. Esto pues da cuenta de una metodología integral y sistemática, orientada pues precisamente a la planificación y la producción de experiencias educativas. Se ve muy marcada entonces la división del trabajo pedagógico, como les mencionaba. Hay algunos expertos, entre comillas, que se dedican precisamente a la producción teórica y reflexiva pues del currículo y una tendencia más aplicada que tiene que ver con los docentes, en donde pues se aplican o se tratan de aplicar al campo estas teorías curriculares. Pues también se ve muy relacionado el tema de la instrumentalización de la educación, pero pues tiene que ver precisamente con esta emergencia moderna del currículo, pues porque es uno de los objetivos básicamente del plan moderno de la escolarización, es la escolarización. Hacia 1976 entonces se gesta este periodo militar, donde pues se hace como una reorganización nacional. Hay mucha censura y represión militar, no solo por parte del gobierno, sino también por la Iglesia Católica, como que convergen en una idea de limpiar y ordenar el sistema educativo. Esto pues genera un retraso como tal en la reflexión pedagógica y curricular, porque pues no hay como una nutrición de varios o de distintas áreas, sino más bien se generan algunas decisiones unilaterales donde pues la universidad pierde como tal su autonomía. Entonces pues a partir de allí estos mismos debates se estancan porque pues algo que se reconoce, que se puede ver, es que durante o en la Argentina los debates en torno al tema curricular tienen que ver mucho también con otras áreas o con otras disciplinas, entonces eso nutre mucho el debate. Allí pues entonces en esta represión militar pues se ve de manera estancada. Ahora bien, el segundo punto tiene que ver con la introducción de la teoría crítica en el debate didáctico y su repercusión en el pensamiento curricular. Pues entonces seguido a este mismo relato de la pérdida de la autonomía universitaria, muchos grupos de profesores usan esa misma teorización curricular para hacer una crítica a la escolarización. Especialmente en la Universidad de Córdoba se gesta un pensamiento curricular que tiene que ver con la temática de clases sociales y el poder cultural. Se convierten ellos en referentes de la didáctica, que pues básicamente lo describen como una parte del quehacer docente, al cual pues se dedican y dedican muchos de sus esfuerzos investigativos. Así pues se desarrollan temáticas como la programación didáctica, la evaluación asociada a la enseñanza, que pretenden desarrollar un pensamiento crítico relacionado con la práctica educativa. Digamos que acá se ve mucho o se ve influida pues las otras áreas de disciplina de pensamiento, como lo son los pensamientos antropológicos, posiciones psicoanalíticas, que niegan un poco esta apolítica de la que se habla, y más bien como que ubican los discursos y acciones o acciones pedagógicas en una posición y postura social que pues básicamente tiene una política orientada que puede ser de corte inconsciente o consciente. Esto pues lo dejan muy claro porque precisamente pues en el régimen militar pues había como hubo pues mucha represión y persecución militar precisamente, y muchos profesores que se quedaron en ese tiempo tenían una corriente marcada de apolítica. Entonces pues lo que nos dicen estas cruces interdisciplinares es que precisamente la educación es un acto político, entonces pues que no nos podemos quedar al margen precisamente pues de los contextos y lo que sucede socialmente. Pues de esa manera se construye un doble sentido entre la crítica a la didáctica, crítica al currículo y también una crítica política. Eh, pues digamos que se instala un discurso crítico que retoma muchos de los planteamientos de la escuela de Frankfurt, pues se orienta hacia la transformación social solidaria y la emancipación del entendimiento mediante procesos
que develan, pues que son develadores o que desmistifican lo que implica pues precisamente el tema del currículo. Esto pues en ese caso lo que implica el tema del currículo tiene que ver directamente con un currículo preestablecido y con un currículo que ellos llamarán real. El currículo preestablecido pues tendrá que ver con los parámetros que propone el gobierno y la política frente pues a los contenidos mínimos, y el currículo real tendrá que ver pues con la producción y el resultado de esa aplicación de esos contenidos. En ese caso pues se genera como una repercusión del pensamiento crítico en el currículo, donde pues nos propone pensarnos o preguntarnos sobre el lugar del maestro, aquello que lo habilita o lo deshabilita para tener una relación con el conocimiento de aquello que va a enseñar o pues que va a ser enseñado. También se hace importante la reflexión que propone Forlán sobre el currículum pensado y el currículum vivido. Eso pues tiene que ver directamente con cómo se ve estos contenidos estandarizados y la producción y resultados pues que generan, que no generan, o pues se pensaría en un inicio que todo debe ser pues de manera igualitaria y equitativa, pero pues tenemos presente y claro que no siempre es de esa manera, que también tiene mucho que ver las condiciones sociales y demás. También pues hay una lógica que se genera hacia el currículum que pues incluye, o hacia teorías pedagógicas que incluyen pues la consideración de los estudiantes en sus posibilidades y las dificultades pues de realizar aprendizajes diversos. También pues allí en esta construcción curricular se contemplan las necesidades de la inserción laboral. También se plantean algunas tensiones descritas pues directamente en esta relación. Unas son pues las derivaciones que se vienen dando del pensamiento curricular, como toda esta teoría crítica y demás que se plantea. Otra tiene que ver directamente con la formación docente en medio de esta transformación curricular. En ese sentido, pues se tienen como claros unos objetivos, unas prioridades que articulan el currículum a partir de un análisis institucional y pues de la realidad del contexto. También pues se quiere incorporar pues reflexiones epistemológicas sobre el conocimiento de distintas disciplinas, tanto en su proceso de construcción como también de enseñanza. Eso es como una nueva o una relación distinta con el conocimiento de cómo se viene generando de manera tradicional. También pues se piensa en incluir los aspectos morales y cívicos en el currículum, algo como educación para la ciudadanía o educación pues para la vida. De esta forma, pues se puede ver que el currículum sí o sí plantea una práctica social de naturaleza política, que pues exige o nos pide posición social y posición sobre todos los hechos que suceden pues a lo largo de la sociedad. Pues en este punto finalmente pues se reclama la necesidad de hacer estudios de casos que respeten las particularidades de cada institución y cada contexto, y pues que en ese sentido permitan desarrollar instrumentos políticos y sociales que promuevan pues los efectos esperados para cada caso, para cada situación. El apartado número 3 nos habla sobre un análisis de la producción sobre el currículo en el país pues, de Argentina. Tiene que ver directamente con los desafíos que instala la política pública y el debate pues, académico frente al currículo. Hacia 1983 pues, se genera las elecciones presidenciales, sube el presidente Raúl Alfonsín y marca un periodo de reactivación cultural y reapertura de canales de expresión, pues porque digamos que ya se baja la dictadura militar y pues comienza una época como de democratización. En ese sentido también pues hay como una democratización de la educación que tiene que ver directamente con la expansión de la matrícula, las pedagogías centradas en el aprender del estudiante y pues la injerencia en la participación del gobierno escolar. También se ve marcado pues por una innovación curricular para todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En 1993 se genera la Ley Federal de Educación, que no simplemente modifica la estructura del sistema, sino que profundiza procesos de descentralización curricular, demarcando pues los ámbitos nacionales, jurisdiccionales e institucionales. Pues de esa manera se inician pues como una serie de procesos de reforma
que más allá de diferencias jurisdiccionales y modos de aplicación de la ley, impactan directamente en la educación desde la educación inicial hasta la formación docente. De esta manera, pues se va instalando como en la arena pública el problema de la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes pues que se enseñan, de los conocimientos que se enseñan. Digamos que pues no solo en la Argentina sino en la región había muchas dudas sobre el déficit en la calidad de los contenidos transmitidos por la escuela y pues los aprendidos por los estudiantes. También se contempla pues la inequidad en la distribución de oportunidades de educación y se tiene mucho en cuenta el tema de la pobreza y la marginalidad de la región. En ese caso pues se plantea como cambiar el sistema educativo que pues está en crisis a fin de expandir la escolarización. En la década de los 90, muchos gobiernos de América Latina se comprometieron pues con incrementar el presupuesto para la educación, dando pues un importante lugar en la agenda nacional para todos los temas que tienen o que están relacionados con la educación y el sistema educativo. Otro de los cambios que se vio marcado en el currículo fue la expansión de los años promedios a cursar como motivo pues de la expansión de la calidad y de la actualización de los contenidos pues que se iban a instruir o a enseñar. También pues se quiere como hablar o se habla de la centralización del currículum en un sistema descentralizado y se habla pues que el currículum va a ser de carácter nacional con un mínimo de contenidos a enseñar, pero se deja claro que pues no está muy dicho o no está de manera puntual si se centraliza también los resultados del proceso de esa enseñanza, porque pues ahí es cuando nos habla del currículo real y del currículo como planteado, pues porque una cosa es lo que se plantea y otra pues los resultados que se tienen con ello. Eh, pues seguido a ello, entonces pues se generan como unas visiones objetivas del currículum donde se resaltan pues las evaluaciones centralizadas del conocimiento. Pues también digamos que se incluyen contenidos temáticos, enfoques, propósitos, recomendaciones metodológicas y pautas para la evaluación. Algunos puntos a resaltar del debate curricular o alternativas que permitan como tal un campo de estudios que se acerque pues a saberes específicos sustentados en principios pues de orden como epistemológico y de tipo psicológico también. En el apartado número 4, relaciones entre didáctica, política educativa y currículum, pues nos habla sobre cómo se han producido distintas transformaciones epistemológicas del concepto y la relación con el conocimiento frente al currículo. Nos trae a colación las distintas derivaciones que se han tenido del mundo anglosajón frente al currículo y pues que tiene que ver con la construcción en planes de estudio y en donde la didáctica se ve más como la aplicación de los modos o modelos de enseñar. También nos trae pues varios como ítems sobre el currículo en Europa Central y Latinoamérica. Y pues allí nos plantean que el currículo puede en algunos casos verse absorbido dentro de las didácticas u ocupar varias materias de estudio directamente. En ese sentido, pues el campo educativo nos hablan de que se divide directamente en dos, un campo intelectual de la educación, que incluye pues como personal académico y profesionales con credenciales superiores que procuran modificar o cambiar ideas o ideologías, teorías o prácticas del proceso o del discurso educativo, y el campo pedagógico, que está estructurado por contextos institucionales orientados a la reproducción del discurso y de las prácticas pedagógicas. En ese campo, en ese sentido, pues se pueden ver dos tendencias marcadas, uno como campos de producción y otro campo de reproducción de ese mismo conocimiento. Pues en Argentina digamos que estas conversaciones sobre distintas visiones de la educación pueden enriquecer o enriquecen esas posturas críticas frente al currículum, porque pues nos proponen que tiene que ver con una visión política y gubernamental de la enseñanza que planea los contenidos, pero no simplemente desde un lugar como unilateral, sino que tiene en cuenta las particularidades del contexto, del estudiante y de las distintas disciplinas. Así pues se construye como un campo de estudio sobre el mismo currículum que en las últimas décadas pues se viene avanzando precisamente en la creación de carreras profesionales que tienen que ver con el tema.
Una característica pues que es inherente al campo disciplinar de la producción discursiva tiene que ver con precisamente esa producción que se hace sobre el objeto de estudio, en este caso el currículo. Entonces, pues hay bastante producción que se ha venido gestando a partir o a propósito de ello, donde se identifican conceptos básicos del currículo, formas de proveer evidencias, límites del campo curricular, entre otros. Digamos que hacia la parte final nos hablan de que la Argentina es partícipe de una tradición educativa que reconoce en la didáctica modos de pensar sobre los problemas de la educación y la enseñanza. Hacia la parte final de las conclusiones, pues entonces nos hablan sobre la introducción del currículum en el campo de estudio argentino, sobre una edición didáctica mancomunada con el estudio sobre el currículum y pues con una producción curricular en la región que se ha venido tornando de manera importante. En ese caso, pues podemos hablar de las transformaciones en América Latina que han sufrido el currículum y cómo este se ve directamente relacionado con prácticas y modos y modelos de gobernar y prácticas políticas. Pues eso nos deja un panorama bastante claro sobre el currículum y es que hay distintas o variadas transformaciones precisamente pues de estas relaciones que se vienen generando, que se vienen dando. Es importante entonces resaltar pues la gran incidencia que tiene el currículo en la vida social porque pues en cierto sentido determina los saberes que se van a enseñar y lo que en teoría debería conocer toda pues la cultura de un país o la cultura de una región. Pues se hace importante tener esta reflexión en cuenta a fin de que en la labor como docentes podamos siempre repensarnos nuevas prácticas y formas de enseñar pues que tengan que ver o que contemplen las particularidades del contexto, de las instituciones y también de los estudiantes.